Capese, él es psiquiatra, bienvenido, fuerte aplauso para recibirlo. Le doy la mano, ¿cómo está usted? Bueno, bienvenido. Es muy importante lo que pasa en Mar del Plata en el Congreso, ¿no? Sí, sí, como todos los años los psiquiatras nos juntamos en Mar del Plata, vienen de todo el país, venimos de todo el país. Este año somos 5.000 psiquiatras que nos juntamos y el tema en particular es el llamado los consumos problemáticos, sí, que es una nueva forma de complejizar la problemática de las adicciones. ¿Qué es tu especialidad? Sí. Hay un sinnúmero de adicciones. ¿Cada vez más o siempre fue igual? ¿Siempre la personalidad adictiva, digamos, si es que existe, se rebuscó para encontrar alguna adicción en particular? En realidad la vulnerabilidad adictiva está en la condición humana, ¿sí? Desde siempre. Lo que se da en particular, por un lado desde la modernidad, es la relación epidemiológica con determinadas sustancias. Y por otro lado, tiene que ver con los cambios culturales, la posibilidad de adquirir nuevos hábitos, nuevos comportamientos, digamos, sí, comportamientos adictivos, como es el tema de la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, tan presente hoy y tan grave, digamos, lo naturalizamos, pero nos está complicando la vida, el tema de la adicción a la tecnología. Sí, sí, sobre todo en las nuevas generaciones, sí, ¿no? El tema de lo que pasa con los celulares, con las compu, con lo que pasa, por ejemplo, básicamente lo que sucede, porque esas son las llamadas adicciones comportamentales, están vinculados a la ludopatía, sí, al juego patológico, ¿no? Es bastante relacionado con eso y viene por ese lado, ¿no? Es más parecido a esto. En general la gente de lo que se queja es de cómo se le va complicando la vida, sí, y cuando deja de hacer cosas para seguir, digamos, con el celular o cosas por el estilo, y se acuestan más tarde o ya directamente ya se le complica el trabajo. Sí, posponen cosas. Exacto. Dejan de tener contacto con la vida real. Sí. Básicamente ese es el tema. Con respecto a las adicciones a las sustancias, ¿cómo está Argentina hoy? ¿Es una guerra perdida, la guerra contra el narcotráfico, y hay que pararse en otro lado? ¿Cómo lo ves vos? Así es. Esto, no solo en Argentina, sino, digamos, a nivel, digamos, este tema de la guerra contra las drogas ya es un tema que se viene debatiendo en diferentes ámbitos, donde es una guerra perdida hace rato, y que si uno lo focaliza en la problemática, en el núcleo, digamos, del problema social, básicamente es un problema de salud, ¿no? Entonces ese corrimiento hacia los problemas de seguridad en general ha como distorsionado, pervertido el tema. Y en la Argentina en particular lo que uno ve, es decir, la evolución natural de los procesos adictivos es a complicarse si uno no hace nada. Eso, sí, en una persona pasa siempre así. Claro. Y en términos sociales pasa exactamente lo mismo. Y lo que viene pasando es que en realidad va más allá de las administraciones y de los gobiernos. Sí, ¿no? Sí, nunca hemos podido lograr como cultura ponerlo, como sociedad, ponerlo en el centro de la agenda, digamos, ¿no? Y no tenemos una dificultad en hacerlo, más allá de que a nivel de los medios pueda existir, digamos, la realidad de las adicciones, y uno habla y escucha y aparece en todos los diarios. En realidad en la agenda del cambio, la agenda política no está. Lo que en realidad estamos necesitando, que tiene que ver con más y mejores tratamientos, digamos, ¿no? Más cerca de la gente. Totalmente, leí alguna nota firmada por vos que dice hay que pararse en la perspectiva de disminuir la demanda más que la oferta. Exactamente. Ese es el cambio de paradigma. Ese es el cambio de paradigma. Ese es decir, digamos, ¿por qué tenemos cada vez más gente demandando sustancias? Bien. Eso es una realidad social compleja. ¿Por qué demandan? Primero por la disponibilidad de la sustancia, sí, ¿no? Pero además porque se viene generando una visión de la sustancia de esto de la naturalización, como que son menos peligrosas de lo que uno suponía. Sí. Claramente fue lo que pasó con la marihuana, sí, y ahora está pasando con la cocaína, que hay muchos sectores medios, no solo los sectores bajos, sino los sectores medios y altos, donde han naturalizado el consumo de cocaína, ¿sí? Donde está la ilusión del control del consumo, sí, se refuerza los supuestos beneficios como estimulante, y más allá de la información que uno pueda tener de lo negativo, la gente, la curiosidad
Sí, la curiosidad y el proceso de naturalización, que obviamente está vinculado con el estrés, está vinculado con algunas cuestiones psicopatológicas, pero también tiene que ver con cuestiones recreativas. Sí, ni hablar de lo que pasa con las pastillas. Con los tranquilizantes y con el alcohol. Sí, y con el alcohol. Y con el alcohol. Tenemos un problema serio en Argentina con el alcohol. Sí, a nivel así de salud pública es el primer problema de salud pública, el primer problema sanitario. Es considerada una enfermedad contagiosa porque de alguna forma los vínculos humanos también van reproduciendo esta enfermedad bueno, y en términos de los gastos que implica para la salud y sí, para la persona, el sufrimiento que se produce, es uno de los principales problemas de salud pública. ¿Qué debiera hacerse con las adicciones? Pienso en la familia que está mirando, que por ahí tiene algún problema en casa o un problema propio. ¿Cuál es el modo de abordarlo? Sí. De lo que se habla es un poco de, en general cuando en este congreso estamos hablando precisamente de la diferencia entre lo que es la dependencia, la adicción en sí, cuando uno no puede parar de consumir, sí, y todo este estadio previo, que es el consumo recreativo o el consumo problemático. Es decir, cuando todavía no hay una compulsión, cuando todavía uno no está tomando alcohol todos los días, sí, ni tiene un síndrome de abstinencia, ¿no? Que es muy frecuente, pero lo más frecuente no es esto, es el consumo que llamamos problemático, sí, ¿no? Es decir, cuando hay por ejemplo, un adolescente que consume los fines de semana, ¿sí? Y que tiene algún problema de tránsito o una discusión, un episodio de violencia, eso ya implica un problema de salud para esa persona y para esa familia. Entonces, es importante parar la pelota y decir, bueno, acá está pasando algo y en principio generar algún tipo de motivación para abrir el juego. Es decir, no solamente desde una cuestión restrictiva, sí, ¿no? Como ponerse a dieta, sino la idea sería generar un enganche empático. Decir, bueno, ¿cuál es? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Parar la pelota, buscar un poco las razones que se están generando, que está pasando, y después sí empezar con las cuestiones que puedan tener con generar algún tipo de discrepancias. Bueno, sí, a ver, es necesario parar con la pelota. Pero antes, las estrategias motivacionales, que así se llaman, nos hablan de la necesidad de cambiar la perspectiva y de generar más un acercamiento en las personas para ver lo que nos está pasando o lo que te está pasando, ¿no? Y no naturalizarlo nunca. Eso por supuesto, ¿no? Es un problema de salud. Es un problema de salud. Es un problema de salud. Cuando tenés un problema, digamos, saliste a manejar y habías chupado más allá de lo que dice, sí, lo que se permite, es porque tenés un problema. Digamos, una, dos, pero que no sé qué, siempre hay un justificativo, sí, que el asado, que esto, que la pizza con esto y qué sé yo, y manejaste en pedo. No, tenés un problema ahí. ¿Sí? Y no es necesario llegar a ser adicto o alcohólico, no, está claro, para abrir el consumo problemático. Exacto. No pudiste ver ese límite y ya es un problema. Digo, ¿cuánto mal ha hecho el discurso de asociar siempre la diversión al consumo de alguna sustancia? ¿Viste? Parece que no pudieran separarse. Digo, desde la cosa mínima, me pasa a mí, no sé, que me junto con amigos y me preguntan o me dicen, vaya, ¿cómo tomarán ahí? Y la verdad que tomamos gaseosa y lo decía, qué aburridos. Ponele, ¿no? Pasa, ese comentario está siempre. Parece que tuvieran que estar juntos sí o sí. Un poco eso tiene que ver con, ya el tema es cultural y tiene que ver con lo que es el consumismo, ¿no? Uno lo que entiende es que precisamente el consumismo necesita del juego con las intensidades emocionales, sí, ¿no? Y la apuesta es para comprar, uno necesita estar provocando un aumento de la intensidad. Y esto no necesariamente tiene que ver con la felicidad de lo humano. Lo humano no pasa por lo intenso en términos de felicidad. Sí. Entonces, ahí hay una confusión que tiene que ver con un poco con la cultura del consumismo. Y ahí es donde entra la falopa, digamos, sí, ¿no? Claro. ¿Por qué hay gente que puede parar y gente que no? Bueno, ahí está dos variables para empezar, que tiene que ver con la vulnerabilidad humana, que no somos todos iguales, que hay gente en la que somos más vulnerables que otros, ¿sí? Y por otro lado, circunstancias que te ponen más vulnerables, ¿sí?
Circunstancia que puede ser una crisis vital, la menopausia, por ejemplo. Sí. En la menopausia las mujeres adquieren el hábito de consumir alcohol con una frecuencia muy alta precisamente por las alteraciones anímicas que se producen en la menopausia. Por otro lado, en la adolescencia es una crisis vital donde la presión, digamos, social que existe en relación a tomar ciertas decisiones, donde todavía hay un estado de incertidumbre muy importante, inmadurez muy importante, que obviamente genera un nivel de ansiedad y de emociones que son muy difíciles de manejar, donde la tentación de resolverlo con algún tipo de sustancia es muy fuerte. Y si vos tenés una sustancia a mano que te ayuda a campear un poco la ansiedad, y yo decís, bueno, buenísimo. A ver, una cosa es ir a afrontar una relación, por ejemplo, en un adolescente, de ir a ganarse una chica con alcohol y sin alcohol. Es muy diferente, digamos. Precisamente la acción ansiolítica del alcohol es real. La persona vulnerable, un chico, un adolescente que encima tiene un problema de ansiedad, va a creer que la única forma de poder levantarse una chica va a ser a través del alcohol. Y ahí es donde se le empieza a generar el inconveniente. Es tremendo. ¿No es demasiado benévolo el discurso en general con la marihuana? ¿Cómo lo ves eso? El proceso de naturalización del consumo de marihuana no es ingenuo. Es decir, hay intereses creados. Esto es real. Esto, desde una visión médica, desde una visión sanitaria, uno tiene que tener recaudos. La marihuana no es inocua. Y tiene componentes que son jorobados para la salud de la persona. Sobre todo de los adolescentes o de determinadas, como decíamos antes, de determinadas vulnerabilidades. Hay un discurso que uno por ahí lo toma como importante, que es todo el que tiene que ver con la descriminalización, digamos, ¿no? La despenalización del consumo, que es otra cuestión. Es otra cuestión que no tiene que ver... Y también el uso medicinal. Y el uso medicinal, que también es importante e interesante, ¿sí? Es absolutamente válido. Pero eso no significa que la marihuana sea buena para todos. Está claro, estamos, digamos, me parece que es el modo correcto de pararse. No a la prohibición, no a la criminalización, pero tampoco voy a hacer un... Que todo el mundo, que todos los pibes fumen marihuana, que les va a hacer bien. Está claro, me parece lo más sano, me parecen todas cuestiones muy interesantes, me gusta que se llegue a conclusiones en la Argentina y que sirvan en algún momento para establecer planes que nos ayuden a mejorar, ¿no? Que creo que es la idea. Y no solo eso, es decir, esto de los planes, me parece que es importante, que no es un problema de los gobiernos o de los estados. El problema de las adicciones es un problema de la cultura y de todos. Y me parece que es muy importante esto, que se hable, porque es un problema de la escuela, es un problema de los médicos, es un problema digamos, del comercio, de la política, de la cultura, ¿no? De los cantantes, del rock and roll. Es decir, no solamente los planes, porque un artista del rock no va a ir al hospital a atenderse. No, está claro. Está claro, bueno, cruza todas las clases sociales, todos los estamentos, nos puede tocar a todos. Información padre-hijo, clave. Exacto. Clave, bueno, real.